¿Qué tal amigos de Espacio Santa Catarina? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Arlequino. ¿Cómo anda Fortunato? ¿Todo bien? Hola Fer, ¿todo bien? Sí, sí, acá estamos, gracias a Dios. Bien, pasando el frío. Exactamente, hoy no va a estar el padre Juan Carlos porque está un poquito mal de la garganta, pero la semana que viene vuelve a estar con nosotros, así Sí, que sí, puede hacer que lo haga los esperamos. ejercicios, eso para la boca y que se cure bien. ¿Cómo Sí, son los ejercicios, ah, Fortunato? como si tuviera frío. Exactamente, sí, lo que pasa es que viste, ha bajado mucho la temperatura esta semana, así que bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Y hoy sábado vamos a tener a Chanti. Sí, Sí, hoy sábado o mañana, como quieras verlo también, sí, va a estar Chanti. me adelanto y me atraso en el tiempo. Exactamente. Hoy sábado a las 18:30 va a estar aquí en el Espacio Santa Catarina. En un ratito te vamos a pasar los datos para que te puedas anotar, confirmar asistencia y también van a haber remeras. Rivera, sí, muy lindo estampado con unas frases muy emotivas. Exactamente, que las ha hecho el padre ahí con mucho cariño. Así que, bueno, y todo el equipo aquí de Santa Catalina. Así que va a estar muy lindo mañana Y o hoy, como títeres quieras también, verlos. ¿sí? Voy a estar yo, Títeres. sí, ¿Vas a estar vos, Fortunato? sí, voy a estar acá repartiendo chocolate. ¿Cómo te has preparado para este sábado? Y traje muchas barritas de chocolate para repartir. Bueno, está muy bien. Bueno, hoy, Fortunato, vamos a hablar de columna. Tenemos una columna de vino con Walter Brescia, espectacular, Qué muy lindo. buena. También vamos a hablar de comunicación asertiva, un Muy tema bien. muy lindo de psicología. Qué bueno. Tenemos columnas de cine, de series, de literatura. Vuelve Marcela y Lila, volvieron, que Qué el programa bueno, qué pasado no bueno. estuvieron. Así que, bueno, muy completo para hoy. Y sí, vamos a estar acá atentos a todo lo que pase. Exactamente. Arrancamos con la primera columna. Escuchamos al querido Walter Brescia. La copa es el símbolo del destino, el vino es el símbolo de la unidad. Tomar desde la misma copa es desear y vivir el amor como destino. El amor como destino es el mejor camino. Hola, bueno, soy Walter Brescia, enólogo. Bueno, actualmente soy presidente de Bodegas de Argentina y propietario de la bodega familiar Brescia. Bueno, la idea de esta charla era la de un poco comentar lo que pasa o lo que pasa por la cabeza y lo que pasa por las pasiones de alguien que hace vino desde hace muchos años y bueno, en este caso, bueno, el padre Juan Carlos me pidió que aportara desde lo que yo hago mi visión. Y bueno, entre las cosas que me dediqué a hacer vino fue eh, casi como que fue circunstancial, porque mi vocación, o por lo menos lo que creía que era mi vocación, era la de ser médico, por esas cosas de la vida, y a pesar de haber rendido bien en la facultad, no me alcanzó el puntaje para ingresar aquí en Mendoza. Ya era enólogo, entonces eh, antes de esperar un año más y presentarme al año siguiente a rendir, decidí ejercer mi profesión, porque bueno, necesitaba trabajar. Así que así empecé en una bodega muy chiquita del departamento de Maipú, en la que estuve nada más que un año, y a partir de ahí, de ese año, surgió la posibilidad de ir a trabajar a una bodega que en ese momento todavía no embotellaba vinos. Esto fue en el año
1978. Yo empecé a trabajar en 1977 y en 1978 se me dio esta posibilidad. Así es que empecé a trabajar en esa bodega, que bueno, es la bodega Nieto Zenitiner, que tuve, digamos, el privilegio de embotellar desde la primera botella hasta las 9, casi 10 millones de botellas que se embotellaban cuando yo dejé ese proyecto para dedicarme a un proyecto personal. Esto fue en el año 98, o sea que tuve en ese emprendimiento 20 años. Luego fui socio fundador de otro emprendimiento que se llama Viniterra, el cual estuve ligado a ese proyecto durante 7 años, hasta que finalmente, pues eso éramos socios, y hasta que finalmente empezamos a desarrollar el proyecto familiar, que es en lo que hoy estamos trabajando toda la familia, que es el proyecto Brescia, desde el año 2001, 24 años que llevamos trabajando con este proyecto. Y bueno, la verdad que la pasión se fue acrecentando día a día. Después ya me olvidé de mi primer amor, que hubiera sido la medicina, y me empecé a enamorar de esta actividad, que es una actividad tan noble que permite, bueno, crear vinos, y eso realmente es lo que apasiona de esta profesión, las posibilidades infinitas que hay con las diferentes combinaciones que podemos hacer con los vinos en cuanto a la forma de elaborarlo, la forma de criarlo, si es madera o si son vasijas de cemento, si es en acero inoxidable y luego si es en botella y cuánto tiempo. Y cada una de esas decisiones que se toman con el vino nos dan finalmente un producto diferente. Así que eso para mí es lo apasionante de esta actividad, y bueno, lógicamente que te tiene que gustar, te tenés que sentir atraído por el vino, tenés que enamorarte del vino para poder hacer de ese producto lo mejor. Allí escuchábamos entonces a Walter Brescia, la verdad que una columna muy linda, contando un poquito sobre su historia de vida, así que muy, muy interesante. Gracias, Walter, como siempre, por tus impecables columnas. Ahora vamos a tener la columna del psicólogo Fortunato. ¿Fortunato? ¿Dónde? Fortunato. Para que estoy buscando, Fer, estoy buscando, no lo encuentro. ¿Qué busca Fortunato? Las pastillas que me dejó el psicólogo. No, Sí, pero... es para matar la ansiedad y no sé, los pajaritos que veo. Sí, no, creo que todos necesitamos, la verdad, pastillas. Así que si las encontrás, pásamela, la Fortunato. Un cuarto para vos y un cuarto para mí. Claro, nos repartimos, sí. No, mejor no. No hay que tomar cualquier clase de pastilla, Fer. No, por supuesto, a cuidarse. Sí, A sí. cuidarse. Solo siempre la con que un- me da el psicólogo. Solo la del psicólogo. Ya con eso tenemos un montón. Bueno, mirá, ahora vamos a escuchar una columna de un psicólogo muy bueno. Vamos a hablar de la comunicación asertiva. Muy bien. Algo muy importante. Así que los dejamos ahora con nuestro querido psicólogo, ya habitué de este programa, Arlequino. Muy bien. Voy a buscar la pastilla. La mente y la emoción tienen sus juegos y nos enredan. Dejarse acompañar sirve a nuestro bienestar. En nuestra vida de familia, en nuestra vida de trabajo, de barrio, tiene que ver con la comunicación. Sentimos muchas veces que no nos estamos comunicando bien o que algunos dicen no tenemos comunicación. En realidad siempre hay comunicación porque la comunicación es una conducta.
Y como dicen los que saben en esta materia, es imposible no comunicar. Tanto nuestras palabras, nuestros silencios o nuestros gestos siempre comunican. Entonces, el primer desafío que tenemos es pulir esa comunicación, hacer una comunicación más genuina, más honesta, más transparente. La comunicación humana no es un camino sencillo, no es muy simple, tiene sus complejidades, pero siempre estamos buscando esa palabra, ese gesto que ayuda a acercarnos a los demás o que los demás nos comprendan. Es lo que en psicología se conoce como la comunicación asertiva, aquella que respeta el propio parecer, pero también entiende lo que le puede parecer al otro. Esa comunicación que busca que yo pueda expresar lo que siento, lo que me parece, valorarme y tener el derecho a poder expresar lo que siento y también respetar lo que sienta, lo que piense la otra persona. Esa comunicación asertiva es la mejor respuesta a cualquier dificultad en la comunicación. A veces vamos oscilando entre una comunicación agresiva, donde nosotros queremos imponernos, donde nosotros queremos dar nuestro parecer, y por otro lado aparece en la otra punta una comunicación más pasiva, donde nos quedamos un poco más apichonados, donde no decimos las cosas que nos parecen por temor a que el otro se ofenda. El criterio saludable, el que buscamos en este espacio, es esa comunicación asertiva, aquella que se respeta a la persona y también respeta al otro en búsqueda de acuerdos, en búsqueda de negociación, en busca de que los dos en una pareja, por ejemplo, ganemos y no haya un vencedor y un vencido. Suelo decir en la terapia que a veces nos parecemos el Boca River, ¿no? Siempre peleando, buscando a ver quién tiene más copas, quién es más grande, ¿no? En detrimento del otro. Y tenemos que recordarnos que somos del mismo equipo y que en ese equipo funcionamos de diversas maneras y nos podemos comunicar mejor. ¿Cómo alentar, cómo trabajar la comunicación asertiva? Primero, respetate en lo que vos sentís y pensás para poder comunicarlo. Lo que vos tenés en tu corazón, lo que vos te imaginás, lo puedes decir, siempre de la mejor manera, buscando el bien, buscando la construcción. Lo segundo, respetá al otro. El otro tiene una mirada distinta, un parecer diferente, pero que te va a ayudar. Lo tercero, las personas no leemos la mente. El otro no puede adivinar lo que yo estoy pensando, sintiendo o deseando. Lo tengo que comunicar. Entonces, pregunto o digo y no supongo. El cuarto elemento, escuchá, aprendé a escuchar. Rápidamente nosotros queremos dar nuestro parecer, queremos dar nuestra opinión, nuestro yo sale como queriendo defender una trinchera en la comunicación. Una actitud más saludable es escuchar, ¿no? Poner el oído, prestar el oído. Utilizar también, en quinto lugar, la empatía. Ponerme en el lugar del otro. A ver qué es lo que el otro está viendo que yo no alcanzo a ver. ¿Cuál es la expectativa, el sueño, el anhelo o lo que el otro quiere comunicar? ¿Qué hay ahí que no logro entender? Y finalmente, hablar desde el yo. Yo sugiero que nos pongamos la mano acá en el pecho y cuando decimos algo para compartir, para comunicar, podamos decir, yo pienso esto, yo opino, yo digo, a mí me parece. Cuando lo digo desde mí, el otro no tiene que defenderse porque no estoy atacando a nadie. Estoy dando mi parecer desde un lugar sereno, desde mi centro, comunicando lo que yo quiero expresar de manera correcta. Vamos esta semana por una comunicación asertiva, una comunicación que me respete y también respete al otro, buscando el bien común. Nos vemos la próxima. Allí escuchábamos la tremenda columna de Maximiliano Coria, un psicólogo habitual de nuestro programa, tremendo como siempre. Gracias, Maxi, por ser tan claro con la comunicación asertiva. Gracias por todo. Pero bueno, todavía no encontramos las pastillas, así que sí, se nos las puede mandar de vuelta. Sí, por favor, porque ya no encuentro nada últimamente. Por acá abajo, por allá, ¿no? Alguien me la ganó. Exactamente. Bueno, hoy sábado va a estar Chanti acá. Sí. En el espacio Santa Catarina. 18:30. 18:30, excelente. Tenemos un videíto que nos mandó Chanti, promocionando justamente también su charla. Así que bueno, se los compartimos también ahora. Supongo que el videito va a salir como dibujado. Excelente, Fortunato. Hoy estás afiladísimo, la verdad. Lo escuchamos. Vámonos.
Hola, los quiero invitar el próximo sábado 31 de mayo a las 18:30 a una charla dibujada. Nuevamente en el espacio Catalina, que queda en Mendoza, en la cuarta sección, en la calle Paraguay 2951. Además de la charla, va a haber venta de libros que no se consiguen y libros con descuentos, que van a llevarse, por supuesto, firmados. Todos los datos los voy a escribir acá abajo, así que los espero. Y van a estar también estas cositas tan bonitas, miren. Estos libritos. Bueno, no son libritos, son anotadores, pero también van a estar. Los espero. Qué grande, Chanti, la verdad. Así que hoy 18:30, hoy sábado, aquí en el espacio Santa Catalina. No hay que perdérselo porque es linda la charla, muy lindo, muy interactivo con todos los chicos. ¿Y quién no leyó una historieta de Chanti? Sí, yo el otro programa contaba que era fan de Mayor y Menor. Mayor y menor, sí, lo dijiste, ¿verdad? Exactamente. Y vos, Fortunato, entonces vas a estar mañana. Sí, Hoy sábado, 18:30. ¿Viste que vivimos en el pasado y el presente? Ay, este tema. Sí, vamos a estar acá acompañándolos a todos, a entretener a los chicos, a escucharlo a Chanti, una linda charla y tratar de vender todas las remeras posibles. Exactamente. Tenemos remeras. Les vamos a mostrar también ahora un clipcito de las remeras para que las vayas viendo, conozcan los modelos que vas a poder comprarte acá en Santa Catarina. ¿Te gustaría igual que Chanti te haga una caricatura a vos, Fortunato? Ay, mi cara es tan difícil que no sé si le va a salir, pero bueno. Sí. Somos así de cara, de rostro fuerte, dijo. Para mí sos muy canchero. Para mí sos canchero, gracias. buena camisita, me gustan los lentes. Muy bien, para mí sí. Gracias, recontra. pibe. Cuando llegué a mi edad, Claro, imagínate. Bueno, vemos las remeritas que tenemos Sí, veamos. para esta charla. Dale, bien económica, sí. bien económicas. Bueno, tremendo lo que se nos viene aquí en Santa Catalina, ¿eh? Muy lindo todo, muy lindo. Estaba buscando la pastilla y no la encontré. Seguí buscando la pastilla, Sí, es muy Fortunato. importante. Claro, para estar con todo para la charla de Chanti. Está muy bien. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar una columna de Marcela y Lila, que vuelven, no estuvieron en el programa anterior, ahora vuelven a sugerirnos 4 libros. Qué bueno, vamos a poder leer mucho. Exactamente, sí, siempre son ideales las columnas de ellas. ¿A vos te gusta leer, Fortunato? Sí, leo. Es el cartelito que dice prohibido estacionar, cuidado con el perro. Sí. O sea la- que lees habitualmente, digamos. Habitualmente no entro a la cocina porque está el cartel que dice sal. Claro. Son grandes, Fortunato. Bueno, ahora vamos a ver entonces la columna de literatura que nos trae Marcela y Lila. Vámonos. Un libro abierto está vivo, un libro cerrado está esperando que tú lo abras. Hola Lila, ¿cómo Marcela. estás?
Qué gusto. Igualmente. Seguimos con los libros. Seguimos con los libros. Inagotables son. En las bibliotecas siempre hay algo más para seguir leyendo Tal o para cual. releer. Tal También la cual. relectura es espectacular. importante, Sí. valiosa y disfrutable. Ya lo creo. Bueno, hoy he traído para compartir un libro de Kazuo Ishiguro, El gigante enterrado, que es un libro, bueno, también muy disfrutable como todos los que venimos comentando hasta ahora. Ajá, ¿y quién es ese autor que suena raro? Bueno, Ishiguro es un autor que nació en Japón, pero es ciudadano británico. Él a los 6 años se mudó con su familia a Inglaterra. Entonces, como decíamos en nuestro encuentro anterior, si uno busca en un diccionario de autores o en Google el nombre, en este caso de Ishiguro, no va a encontrarlo como un escritor japonés, sino como un autor británico. Porque escribe en inglés. De hecho, escribe en inglés, sí, Ajá. sí. Toda su obra está escrita en inglés. Claro, y de hecho la escolarización desde los 6 años ha sido en Inglaterra. En Inglaterra, sí, sí. Y es uno de los autores contemporáneos más reconocidos en lengua inglesa, un idioma que maneja con una plasticidad estética impresionante. Él recibió el Premio Nobel de Literatura hace poquito, en el 2017. Ajá. Bueno, normalmente el Nobel no es que se adjudique por un libro en particular, sino por una carrera literaria, pero bueno, particularmente este libro es uno de los últimos que ha publicado y se suma a otra serie de novelas y cuentos que le merecieron ese premio. Qué bueno. Ahora que vos lo has presentado así, recordé un libro que me fascinó, que no es de argumento japonés y que es de Ishiguro, que se llama Los restos del día. Bueno, que está la película Está también. la película con Anthony Hopkins, que es sí. una joya absoluta. Sí, es una película que yo creo que se puede conseguir fácilmente ahora en plataformas de video porque ya tiene claro. algunos años y sí, es una historia bellísima. Bellísima, claro, y tan inglesa. Sí. Y a la vez tan japonesa, Sí. ¿no? Tiene Sí, ese... sí. Bueno, el cine le va siguiendo los pasos a Ishiguro. Cuando publicaron este sí. libro, de hecho, hubo alguien que lo reseñó, ahora no recuerdo quién, pero que en su reseña llamaba la atención de los directores de cine y les decía, fíjense que los libros de Ishiguro siempre dan por resultado muy buenas películas. A ver quién filma este. Y bueno, este libro, El gigante enterrado, trata de una pareja de ancianos en la Edad Media, en las Islas Británicas, en la Edad Media, alrededor del siglo VII, VIII, no más allá del siglo VIII. La Edad Media en Inglaterra tiene una particularidad, que es que depende de los siglos de los que hablemos, hay desarrollos culturales diferentes. Hay un primer momento alrededor del siglo V, que coincide justamente con la caída del Imperio Romano y el inicio de lo que llamamos la Edad Media, que en realidad en las Islas Británicas coincide con la presencia de lo que hoy llamamos en conjunto los anglosajones. Pero a la vez, junto con los anglosajones, había pueblos celtas, había pueblos nórdicos, los vikingos, exactamente, que les gustaban las islas. Que les gustaban las islas y entraban por el norte. Después hay un segundo periodo que comienza alrededor del siglo XI con la invasión de los normandos que llegan desde Francia. Entonces allí comienza un nuevo periodo no solo cultural sino también lingüístico, porque el anglosajón que había predominado hasta ese momento comienza a mezclarse con el francés. Y finalmente eso va evolucionando y hacia el siglo XIV más o menos, bueno, ya hay indicadores de que nos estamos acercando al inglés moderno, que no es exactamente igual al que se habla hoy, pero bueno, uno puede leer textos de esa época y más o menos comprenderlos. Este libro, El gigante enterrado, transcurre alrededor del siglo VII, VIII. Es decir que lo que fue la influencia del Imperio Romano ya desapareció. Los romanos habían llegado hasta el sur de Inglaterra.
tampoco han llegado todavía los normandos, entonces tampoco está esa influencia francesa, continental, europea, que iba a llegar después, sino que se trata de un periodo en el que hay una paz sostenida a duras penas entre las distintas tribus anglosajonas. Los protagonistas de la novela, como te contaba, es una pareja de ancianos, Beatriz y Axel, que justamente por ser ancianos, en un tiempo en el que los recursos son sumamente limitados, son dejados de lado por su comunidad. Por ejemplo, no reciben, en una época de racionamiento, no reciben velas para iluminarse, porque total ya son ancianos. Entonces no son esenciales, han visto bastante y no son esenciales, o lo que ellos puedan hacer no va a ser esencial para su comunidad, entonces de noche no tienen cómo iluminarse. Y además, tanto ellos como el resto de quienes viven en esos pequeños grupos, pueblos, sufren una especie de nuevo, una pandemia, o una epidemia en todo caso, de olvido. Hay un dragón, esa es una característica de este libro, que además de los personajes humanos, hay duendes, dragones, personajes mitológicos, hay bastantes referencias al rey Arturo o a sus caballeros. De hecho, se encuentran con Sir Gawain, que es el último caballero del rey Arturo, lo encuentran ya también bastante viejo, y todos son víctimas de una especie de olvido comunitario, muy simbólico, que es producido por el aliento de una dragona que vive en las montañas. Y de hecho, este caballero artúrico con el que ellos se encuentran, tiene como misión matar a la dragona. El libro es un recorrido, es un viaje que emprenden los dos ancianos, Beatriz y Axel, en busca de su hijo, un hijo que ha partido hace mucho tiempo y que ellos no recuerdan por qué ni a dónde fue. Pero en este mundo en el que se sienten desplazados por su edad, piensan que tal vez recuperar al hijo les va a permitir tener nuevamente un sentido de familia. Y por otro lado, no tienen más hijos. No tienen más hijos. Y en la sociedad en la que viven, eso es algo que les juega en contra, porque no tienen nadie que provea por ellos, ni una descendencia que los vaya a recordar en ese mundo en el que se está olvidando todo. Y ese olvido también es bastante simbólico, porque es gracias al olvido que se mantiene una paz tensa. Porque la gente ha olvidado las ofensas. Las ofensas, exactamente. Entonces, paradójicamente, hay que matar a esa dragona que es la que con su aliento provoca el olvido, pero si la matan, va a recrudecer la violencia. Entonces, bueno, el libro también habla sobre las decisiones o sobre, los cambios y las consecuencias de las enemistades, de la violencia, de las diferencias entre uno y otro pueblo. Entonces, en ese sentido, el olvido en el libro, depende de cómo uno lo mire, puede ser algo positivo o algo negativo. Qué bueno. Y la pareja emprende un viaje de búsqueda. Sí, de hecho, el libro cuenta su viaje. Es un viaje que lleva 300 y pico de páginas. A través de ese viaje van encontrando gente que los ayuda y otra gente que no. Encuentran un grupo de monjes. Inglaterra había sido cristianizada en el siglo V con la llegada de San Agustín. Entonces ya, si bien por un lado sigue siendo fuerte la influencia pagana, anglosajona y también nórdica de los vikingos, había un núcleo cristiano. Entonces, por ejemplo, en su recorrido encuentran a unos monjes que también están tratando de expiar una culpa que nadie recuerda muy bien cuál fue.
Bueno, encuentran a este caballero del rey Arturo, que también es como Arturo y Merlín, el mago, aparecen como recuerdos muy vagos de un pasado que a lo mejor es bastante reciente, pero que ellos perciben como remoto porque no tienen muchas claves sobre lo que pasó. Y van encontrando gente que los ayuda, otros que no, hasta que finalmente llegan a un río donde un barquero les ofrece cruzarlos al otro lado donde van a poder encontrar a su hijo. Y en realidad allí sabemos que es el reino de la muerte y que su hijo ha muerto probablemente en alguna de esas batallas o enfrentamientos o guerras que había antes de que las personas olvidaran cuáles eran las razones que los hacían enfrentarse. Qué original. Es el tema del sí, olvido, ¿no? Sí, y ambientado en una época claro. Lejana, que nos resulta tal vez ajena, pero que sin embargo, bueno, tiene vinculaciones con los enfrentamientos entre ideas distintas, pueblos distintos, lenguas, culturas, razas, que bueno, es algo que sigue estando presente en la actualidad. Qué bueno, ¿no? Me cuesta pensar en un escritor de origen japonés que maneje tanto la historia inglesa, porque vos nos has hecho todas las acotaciones respecto del pasado inglés. Y él ha construido este relato con el pasado inglés. Sí. ¿no? O sea que se ha producido una mímesis o un metabolismo absoluto. Yo creo que es muy claro que él recibió toda su educación en Inglaterra, porque logra incorporar estos elementos históricos, elementos mitológicos, además del uso precioso de la lengua inglesa, bueno, que también se puede leer en buenas traducciones. Como este libro ha sido publicado hace poquito, en 2017-2018, hay traducciones muy recientes, y sobre todo porque como ganó el premio Nobel, entonces, bueno, es un autor que inmediatamente, como hablábamos hace algunos días sobre la vegetariana, que decíamos, bueno, a partir de que su autor obtiene el premio Nobel, es más accesible llegar a las traducciones. Los mercados editoriales traducen más rápidamente cuando el autor ya obtuvo algún premio. Claro, pero interesantísimo, ¿no? Yo quisiera ver siempre en la pluma de ese escritor, ¿no? Lo que pesa también su familia japonesa. Bueno, hay otros libros, uno en particular, El artista del mundo flotante, donde él trabaja sobre una historia que transcurre en Japón desde la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo XX. Yo creo que ese es el único libro en el que ahonda en sus raíces japonesas. El resto de los libros es muy curioso, tiene una gran creatividad porque están ambientados en distintos tiempos y lugares. Bueno, vos mencionaste el libro Los restos del día. Hay, bueno, el que te mencionaba sobre Japón, hay una colección de cuentos que se llama Nocturno, que tiene que ver con recreaciones a partir de la música, y cada uno de los cuentos está relacionado con distintas ciudades de Europa, de Asia. Las novelas toca bastante otros países asiáticos, no necesariamente Japón. Y lo que hay en todas, porque por un lado está ese tema de la creatividad en cuanto al argumento, la época que recrea, los personajes, pero por otro lado, si uno quisiera, podría hilvanar esos libros, porque en todos hay un sentimiento de nostalgia muy profundo. Todos sus personajes están plantados en un momento de la vida en el que recuerdan y quisieran tal vez recuperar el pasado, pero saben que no se puede. Entonces la nostalgia es no solo un tono, sino un tema central en todos sus libros.
Que bueno, quizás está esa nostalgia de los orígenes. Sí, yo ¿no? creo que sí, sí. Allí, aunque no se plasme en sus argumentos o en su, por supuesto, en su escritura en inglés. Cuando yo leí Los restos del día, porque por supuesto vi la película primero y después me interesó ver el libro, vuelvo a eso porque es el que conozco, me sorprendió el paralelismo que planteaba Ishiguro, o para el lector, en la figura del mayordomo, tan adherido o mimetizado absolutamente con su trabajo y su rol, hasta tal punto que el día que muere el padre no deja de trabajar. Y bueno, y en consecuencia el vacío que después se produce cuando lo jubila, no se jubila, pero bueno, eso, porque era como que lo veía con esos códigos japoneses, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante porque aparte al ser un libro en el que el propio mayordomo, Stevens, escribe, porque el libro está estructurado como una especie de diario de viaje. Entonces él va dejando registro cada día de esas primeras vacaciones que se toma en su vida, de lo que va viendo, pero también de lo que reflexiona sobre el pasado. Claro. Y sí, se da que hasta cuenta. el amor de una mujer. Exactamente. Lo dejó de lado Dejó de lado todo lo que tenía que ver con su vida, digamos, interior, con su lado más humano, el amor de esa mujer, el amor por su padre también. Por su trabajo. Su fidelidad, sí, es la palabra, sí. por su fidelidad. Sí, su fidelidad a un trabajo en el que él consideraba que tenía un rol que cumplir, aunque sabía que no iba a ser recordado por ese rol. Exactamente, y cómo todo también se relaciona, porque el patrón, digamos así, el que es el noble, viste que está implicado con el nazismo. Sí. Y te muestra que antes de la guerra había mucha simpatía, había grupos en Inglaterra que eran amistosos o que eran, sí, tenían simpatía por los movimientos fascistas en Europa. Sí. Y de ahí pasó lo que pasó con Chamberlain y todo lo demás, pero ahí muestra cómo a puertas cerradas eran las reuniones, así en el secreto, de esa posible connivencia. Sí, y que podían además, bueno, no el mayordomo, pero quienes participaban de esas reuniones pensaban que podían tener un lugar importante en la historia universal en ese momento, en los años previos a la Segunda Guerra o al desarrollo del nazismo. Exactamente, también, ¿no? Y en ese caso vos veías el papel del mayordomo, que era cerrar la boca y no participar con ninguna opinión, ni al contrario, defender la figura o la fama de su patrón. Y no decir nada, no cuestionarlo. No cuestionarlo ni frente a él mismo, ¿no? Sí. Así que valiosísimo. Y la película es una joya por los actores. Sí. Era Emma Thompson. y Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Sí, muy buena la película. Así que yo ahí sí vi un entramado fuerte de valores japoneses que estaban reflejados en esa figura inglesa, más inglesa que un mayordomo de ese estilo, que no hubiera deseado tener un mayordomo así. Así que bueno, cómo se va enriqueciendo el panorama, ¿no? Sí. Y cómo es posible cuando uno empieza a leer o a compartir sobre libros, ver que siempre hay alguna manera de vincularlos, porque hay temas o intereses que tienen los escritores que, bueno, logran un alcance universal. Seguro. Partiendo de la base que en mi caso, no en el tuyo, lo leería en una traducción, y ahí seguramente que un escaloncito perdería de la grandiosidad o del esfuerzo de Ishiguro por hacer un texto en inglés transparente, maravilloso, lleno de encanto, digamos, ¿no? Sí. Uno
va a la traducción, Sí. ¿no? Como, Y de ahí la como puede. importancia también de quién traduce. ¿Quién traduce? ¿Quién se anima, no? Sí. Bueno, Bueno, Lila, muchas gracias No. por recibirme y al contrario, Bueno, volveremos. seguimos charlando seguimos de libros. charlando de libros. Un gusto. Igualmente. Muchas gracias, Lili y Marcela. La verdad que impecable, como siempre, la columna. ¿Qué te pareció, Fortunato? ¿Te gustó? Siempre, siempre me gusta, la literatura está buenísima. Exactamente. Así que bueno, bienvenidas de nuevo, Marcela y Lila, que no estuvieron la semana pasada. Siempre, Así siempre que bienvenida. unas grandes totales. Bueno, Fortunato, vamos llegando al final del programa, pero ahora vamos a ver una columna de series, de pelis, la verdad muy buena, como siempre, así que si te parece la vemos ahora, Fortunato. Sí, pues yo ya puse los pochoclos, así que vamos a ver eso y comeremos pochoclos. Por supuesto, dale, lo vemos. Que ver, que leer, que escuchar. Aquí te sugerimos series, películas, libros y a disfrutar. Hola Juan Carlos, hola amigos, quería compartir con ustedes 3 motivos o 3 ideas acerca del Cuento de la Criada, una serie que está transitando su 6ª temporada y cuyas 5 temporadas anteriores están disponibles en Disney Plus, o sea que se puede acceder a verla. La serie, para mí, de estas 3 ideas, tienen mucho que ver con su contenido, que está basado en un libro de Margaret Atwood, que la serie ya trascendió, digamos. O sea, la autora hizo un libro y la serie ha ido un poco más allá de lo que la planteaba la obra inicial, lo cual es muy interesante como narrativa, ¿no? Nuestro primer punto o idea tiene que ver con cómo está concebida la distopía. Es una serie futurista, en un futuro bastante aterrador, pero que tiene como eje muchos de los dilemas del presente, ¿no? Es una distopía construida a partir de un hecho político que es la derecha, la ultraderecha, ultrarreligiosa apoderándose tomando el poder y generando luchas civiles, generando a su vez una suerte de régimen muy fuerte con las mujeres a partir del problema de la natalidad, ¿no? Digamos, de recuperar la natalidad. Un tema que incluso ha sido recurrente estos días en los medios de comunicación. Y esa mirada sobre el presente está conjugada con lo que podría ser el segundo punto, la segunda idea, que tiene que ver con la mirada que tiene sobre el pasado, ¿no? Y específicamente sobre el pasado nuestro, sobre Argentina, ya que otro de los temas tiene que ver con la apropiación de bebés y con cómo ese control de natalidad también implica una especie de control sobre los niños nacidos, que es un diálogo directo con lo que sucedió en nuestra dictadura militar con la apropiación de bebés. Entonces es muy interesante en estas 2 ideas cómo dialoga con el presente, pero también cómo dialoga con el pasado, haciendo una especie de síntesis, ¿no? Como el futuro como una síntesis de presente y de pasado. Me parece muy poderosa esa idea y creo que es lo que sostiene la serie en la totalidad de sus capítulos. Y el tercer punto, no menos importante y también vinculado a esto, tiene que ver con el rol de la mujer, ¿no? Y con que es una serie con una potencia emocional devastadora y a su vez que está conducida en su realización en gran parte por mujeres, no solo desde las actrices, sino también parte de la producción, dirección de fotografía, incluso algunas directoras que son parte de la serie. Así que la mirada femenina, la mirada de mujer sobre esta problemática, le aporta para mí una emocionalidad y una tensión que es atrapante y que para mí se ha transformado en una de las series que, si bien con algunas diferencias narrativas, por ahí quizás han sido muchos 6 temporadas, pero que para mí se ha transformado en una serie adictiva, de alguna manera, y llena de preguntas sobre el presente y con
una invitación a pensar el pasado. Así que, bueno, esta sería como la serie de esta semana. Yo todavía no la termino, voy por la temporada 6, así que bueno, si empiezan a verla, espero que la disfruten. Y si la están viendo, bueno, no digan nada, que todavía no termina. Entonces, bueno, Fortunato, llegamos al final del programa. Ay, estuvo divertido porque no estuvo Juan Carlos. Pobrecito, Juan Carlos, qué maestro. Bueno, la semana que viene está. Así que Sí. Lo vamos a ir a traer de la oreja, lo traemos, pero lo traemos. Exactamente, pero bueno, ¿la pasaste bien? Siempre acá con vos, Fernando, que estás siempre muy activo y somos muy buen pibe. Gracias, Fortunato, igualmente. Bueno, disculpen si hay algún errorcito por ahí, lo que pasa es que estamos también aprendiendo. Somos así. Exactamente, somos así y nos las bancamos. No, bueno, tampoco hace falta tanta. Espero la salida. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Recordá que hoy sábado 31 de mayo está Chanti acá en el Espacio Santa Catarina a partir de las 18:30. Fortunato va a estar acá. También, sí. Va a estar acá también. Vamos a cerrar el programa del día de la fecha con una linda canción que compuso el padre Juan Carlos. Nos volvemos a encontrar entonces la próxima semana. Chao. Chau. Miro al cielo y nada veo. Miro al cielo y espero. El cielo no me responde a mis deseos. No corresponde. He escuchado porque miran al cielo, no lo hagan, vayan, caminen, venciendo miedos. El cielo no está en el espacio infinito, el cielo está dentro de tu alma inquieta y tu corazón finito. Ascendemos al cielo si no descendemos al suelo. No recibimos la fuerza de lo alto si en nuestro corazón existe el miedo y el sobresalto. No hay fronteras entre el cielo y la tierra. Es lo mismo con miradas encontradas. Desde abajo la vida es maravillosa y sin esperanza se vuelve peligrosa. Desde arriba se ve el panorama, la visión se aclara y se hace esperanzada. Miro al cielo y nada veo. Miro desde el cielo y ahora creo y veo. Todo es cuestión de puntos de vista. Todo es cuestión de descubrir la armonía. El caos del universo no es fantasía. El caos del universo no es un verso. El caos reclama y desafía a mirar y a vivir de otra forma, de arriesgarse a soñar. El orden del amor no es un orden de leyes inevitables, es el orden de lo amable. Dejarse amar.